encontramos herramientas en esa charla que compartimos con Silvia y la verdad que decidimos ir por más. Y en este caso nos pareció que ya habiendo transitado por una introducción de lo que era de una manera muy global, ¿no es cierto?, la neurociencia y el aprendizaje, pensamos en ir a buscar respuestas más neurobiológicas que nos hagan entender por qué nuestros alumnos por ahí tienen determinadas posturas o actitudes ante el aprendizaje que a veces no logramos entender. Y muchas veces algunas de esas actitudes, algunas de esas respuestas que observamos surgen de una situación neurobiológica. Entonces, hoy vamos a explorar un poquito el cerebro. Y entonces por eso la capacitación de hoy se llama Cerebro y Aprendizaje. Vamos a empezar a vincular, ¿sí?, estas dos cuestiones. Así que, ahora sí, todas nos ponemos a disposición de Silvia para que nos introduzca en este tema y desde ya te agradecemos un montón contar con vos otra vez. Gracias, un placer. Hola, ¿cómo están? Yo le decía a Silvia cuando me pidió que hablara más del cerebro, que no es tan fácil hablar del cerebro, porque no a todo el mundo le gusta mucho el cerebro como a los que nos gusta mucho. Entonces el riesgo es dónde pongo el límite entre lo que traigo y lo que dejo afuera, porque es justamente un tema en el que cuando no te gusta demasiado, muy pronto es tedioso. Así que espero haber encontrado el equilibrio. La charla de hoy tiene varios puntos. El objetivo, al final, tiene que ver con algo que vimos en la otra charla, que es tratar de pensar con qué estrategias los docentes podemos conseguir chicos que disfruten las situaciones de aprendizaje, que aprendan y que hagan que eso nos permita a nosotros disfrutar el trabajo. Cuando en el aula hay emociones positivas, no son los chicos solamente los que se benefician, nosotros claramente nos beneficiamos también. Entonces la idea es esa, ¿cómo logramos esto? Que es fácil de conseguir a los 2, 3, 4 años, es relativamente fácil de conseguir hasta los 8 y se empieza a hacer más difícil a partir de los 9 y cada vez más difícil. Entonces, lo que voy a hacer hoy es traerles una recopilación de 3 autores, puntualmente ahora van a ver los nombres de los libros, a partir de la cual vamos a revisar, activar algunos conocimientos previos de la capacitación anterior, como para que lo que yo voy a contar del cerebro se efectivice en esta capacitación, que es que cuando uno activa conocimientos previos, el cerebro se siente contento y relajado y se predispone a fijar mejor información. Vamos a revisar un texto que se llama El arte de cambiar el cerebro, que está escrito para docentes. Es un texto de un autor que se llama James Zull, yo se lo voy a pasar después a Silvia. En ese texto lo que él hace es recorrer neurobiología y aprendizaje y pensar estrategias pedagógicas afines a cómo el cerebro trabaja. Él se basa, esto está invertido en realidad después, él se basa en la teoría del aprendizaje experiencial de Kolb. Entonces vamos a revisar esa teoría para después entender la propuesta de Zull. Y finalmente vamos a revisar un poquito el trabajo de un autor alemán que se llama Peckram, que tiene su área de investigación es el área de las emociones académicas. Él ha logrado, a mi modo de ver, integrar muy bien el conocimiento que tenemos sobre las emociones como fenómeno humano general al aula. Las emociones académicas son las mismas emociones que experimentamos en otros momentos y ámbitos de la vida, pero él las ha estudiado a esas emociones en el entorno aula y ha desarrollado tanto herramientas de evaluación para emociones académicas como herramientas de intervención en el aula para estimular la ocurrencia de emociones positivas en el aula. Y finalmente vamos a cerrar con alguna síntesis de cuáles podrían ser estrategias para tratar de llevar todo esto a la práctica cotidiana con estrategias simples. Entonces estos son los 3 libros que utilizamos en
Son los 3 libros que mayormente utilicé para armarles la capacitación de hoy. Este se llama Experiential Learning y es de Kolb. Este es el que les voy a pasar. Y este se llama Emotion in Education, que es el de Peckram. Ustedes se acuerdan que nosotros la otra vez vimos la importancia que tiene la experiencia en los procesos de aprendizaje. Y cómo Bandura ya nos enseñó hace más de 50 años que el aprendizaje empieza en la observación del entorno y en la experiencia cotidiana. Y que el rol del aprendizaje es hacernos integrantes de un entorno social, de una comunidad. De hecho, el cerebro se ha desarrollado muchísimo en lo que se llama el cerebro social. Las áreas que sostienen la conducta social se han desarrollado especialmente a lo largo de la evolución, porque desde siempre fuimos una especie que tuvo que sobrevivir compitiendo con sus pares con estrategias que no son comunes en los animales y que en los humanos sí lo son. Manejar emociones sociales, la vergüenza, el orgullo, la avaricia, la envidia, la competencia, los celos, un montón de emociones. También vimos en la otra capacitación que los mecanismos de aprendizaje varían entre una persona u otra y que si bien lo que hoy vamos a tratar de mostrar es el cerebro de todos nosotros funciona muy parecido y es más, funciona muy parecido al cerebro de los animales y es más, no importa qué información procese, casi siempre la procesa igual. La mente no, la mente es mucho más compleja y las mentes de las personas son muy distintas entre sí y las maneras que tienen las mentes de procesar información, de sostener creencias, de acercarse a la realidad y de aprender son muy variables entre sí. Cuanto más chicos los chicos, decíamos la otra vez, más notables esas diferencias. Cuando existe además un trastorno del desarrollo, una patología que impacta sobre el aprendizaje, más notable todavía esas diferencias. Y ahí es donde nos sentimos desconcertados, porque nos encontramos con chicos que no sabemos muy bien cómo aprenden ni cómo hacer para que aprendan. Entonces, el aprendizaje es un mecanismo universal. Ocurre de la misma manera, hablando de biología, en este molusco que en todos nosotros. Este molusco que estudió Kandel para ganar el premio Nobel, cada vez que él le enseñaba a resolver una situación ambiental, modificaba sus conexiones neurales. Nosotros vamos a ver hoy que lo mismo pasa en las personas. Cada vez que experimentamos situaciones de aprendizaje, se modifica nuestro cerebro materialmente, aparecen conexiones nuevas, se refuerzan conexiones existentes y si dejamos de activar conexiones se pierden muchas veces. No tanto las motrices, por eso siempre, aunque haga mucho que no andás en bicicleta, te subís a la bicicleta y andás. Pero si ustedes piensan cosas que uno aprendió en algún momento, el número de teléfono de alguien a quien veía siempre, y cuando, salvo que esa persona haya sido, no sé, tu primer novio o alguien a quien querías muchísimo, probablemente ese número, si lo dejas de usar, se pierde. Yo hoy voy a tratar de contarles por qué, si es el número de tu primer novio, no te lo olvidás. Porque ese es el secreto para llevar al aula, para tratar de que se conserven los mecanismos de aprendizaje y la información que nosotros queremos que los chicos incorporen. Por eso es que Kandel dice, aprendizaje termina modificando la naturaleza. Y es por eso que cada vez más, a pesar de que las patologías del desarrollo son crónicas, la expectativa de rehabilitación cada vez es mayor, porque ahora sabemos que con ciertas intervenciones modificamos el cerebro y en definitiva la naturaleza de esa persona. Entonces, nosotros hoy vamos a retomar el conocimiento acerca de las 3 redes que yo les planteaba la vez anterior. Una red que tiene que ver con la percepción, la incorporación de información y el procesamiento de información. Es una red fundamental, porque imagínense llegar a China, ir por una autopista y que los carteles estén en chino. Salvo que tengamos un GPS, que no, porque ahora, claro, el GPS me anula el ejemplo, pero salvo que tengamos un GPS que nos hable en español o en inglés, ¿dónde bajar? Es imposible porque no podemos decodificar. Es por eso que cuando ustedes presentan una información que para los chicos no es codificable, los chicos ponen esa cara de no estoy entendiendo nada y ustedes dicen, bueno, empiezo de vuelta, a ver cómo lo bajo, a ver por dónde retomo. La red estratégica
que vamos a ver se ubica especialmente o con gran participación del lóbulo frontal, es la que nos permite organizarnos. Que los chicos puedan subrayar, acordarse de poner la mayúscula en color, hacer un cuadro sinóptico, anotar en la agenda cuando son un poco más grandes, activar en la casa que tienen que mirar la agenda. Todo eso se sostiene con mecanismos que llamamos parte de la red estratégica. Y la red afectiva, que es a la que hoy le vamos a prestar especial atención, porque es el principio o la semilla de todo aprendizaje. No hay aprendizaje si la emoción no dice esto vale la pena. Y por eso me parecía interesante que cerremos el encuentro de hoy con el tema de empezar a hablar de las emociones académicas. Si hay emociones negativas en el aula, el aprendizaje no ocurre. Si hay tedio, aburrimiento, si los chicos sienten que esto que estamos haciendo no tiene valor y no tiene sentido, no hay aprendizaje. Y el problema no lo tenemos solamente porque necesitamos en el aula trabajar distinto, sino que porque muchas veces en casa se transmite o se habla desvalorizadamente de lo que se hace en la escuela, y ahí es donde desde la red afectiva se imprime como en contra. El otro día recibí en el consultorio a una familia por un chiquito de 4 años que dice malas palabras a la maestra, la insulta, revolea los trabajitos propios y ajenos. Y entonces me estaban contando los padres eso, y el padre me dice, guau, pensá que le habían hecho hacer un collar con fideos. Revolvió el collar con fideos contra la pared. Mínimamente, ¿qué vas a hacer con un collar con fideos? Entonces a mí me resultó bastante violento. Primero porque dije, acá cómo intervengo, porque no está preocupado. Y segundo porque dije, seguramente esa fue la respuesta en casa cuando la madre le dijo, mira, vino una nota en el cuaderno que dice que fulanito revolvió un collar que hicieron con fideos. Él debe haber dicho, bueno, también, ¿qué querés? Y el chico escuchó. Le digo esto al padre y el padre hace una sonrisa y me dice, bueno, convengamos que collar con fideos. Le digo, ¿sabes qué pasa? Todos los chicos de 4 años se divierten haciendo eso. A mí me preocupa que tu hijo no encuentre esa oportunidad. A lo que voy es, ese chico recibe permanentemente información que indica que el colegio es un embole o que no tiene sentido o que para qué voy. Entonces él a la maestra la trata de esa manera, como una persona que lo hace hacer cosas que no tienen sentido. Es muy difícil, si no modificás la emoción, modificar la conducta. Por eso cada vez más el rol de las emociones en los procesos de aprendizaje se investiga y cada vez se lo mira más y se lo disecciona más, porque parece ser la clave. Entonces ahora en realidad hace 20 años, pero todo el tema del currículum social y de la inclusión de las emociones en la planificación y la inteligencia emocional, y etcétera, tiene que ver con esto. No hay aprendizaje sin emoción y no hay aprendizaje sin participación directa, decíamos la otra vez. Por eso habíamos dicho la otra vez, el constructivismo, bien entendido y bien llevado, como teoría y no como didáctica, porque en realidad no tiene didáctica, como la aplicación de la psicogénesis y todo eso, no es eso a lo que voy, sino el constructivismo como creencia, como mentalidad, que dice los chicos tienen sus propias teorías y partir de esas teorías permite modificarlas y otorgarles teorías nuevas. Es la única manera. Entonces, para eso tenemos que activar conocimientos previos, estas teorías, emoción y otorgar posibilidad de explorar lo que estamos ofreciendo nuevo. Por eso era esto de pensemos siempre en estrategias que ayuden a los chicos a llevar y a poner las manos en la masa. No porque hagan solamente, sino que porque piensen, opinen, discutan, debatan, etc. Entonces, este es el entorno en el que nosotros nos movemos. Un aula, un alumno, nosotros. Cuanto más nosotros sabemos sobre el alumno y el aula, mejor nutrimos este círculo. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Porque otra vez habíamos dicho, bueno, hay que orientar el aprendizaje hacia experiencias que impliquen resolver problemas, desarrollar mecanismos de regulación del comportamiento, ayudar a los chicos a tolerar la frustración y a lidiar con emociones negativas. La tendencia de los chicos es, no, el esfuerzo no.
es un poco social eso. Es difícil transmitir que el esfuerzo vale y es útil. Pero es algo que tenemos que transmitir cotidianamente, porque si no pasa esto y se abandona. Y lo irónico es que cuando esto pasa, el cerebro, el mensaje que transmite es alejate, esto no es bueno. Entonces la mente se ve tentada o inclinada a hacer caso a eso. Entonces el cerebro, andate a jugar a la Play, ¿qué deberes? Anda a buscar algo atractivo, algo que a mí me haga sentir bien. Entonces, hay muchas teorías de aprendizaje. Como yo les traigo hoy el modelo de Zuhl, y Zuhl se basa, a su vez, en la teoría del aprendizaje experiencial de Kolb, primero vamos a revisar la teoría del aprendizaje experiencial de Kolb, que básicamente dice, los seres humanos aprendemos a través de dos mecanismos básicos, recibir y tomar información y actuar y pensar sobre ella. Entonces, él dice, no hay otro mecanismo de desarrollo que no sea el aprendizaje. De hecho, los chicos con patologías del desarrollo tienen problemas de aprendizaje. Todos los chicos con patología del desarrollo tienen problemas de aprendizaje. A más grave la patología, a más grave la problemática de aprendizaje. El aprendizaje es el camino a través del cual el cerebro se modifica a sí mismo y se va ajustando y adaptando al ambiente. Entonces Kolb dice, ¿qué hacemos cuando aprendemos? Tomamos experiencias y la transformamos. Esto es, yo te doy una opinión y vos recibís. Hoy estábamos haciendo un taller a la mañana con chicos sobre redes sociales, chicos de séptimo y primer año. Entonces, nosotros con el psicólogo con el que hacemos esos talleres les planteábamos la responsabilidad y la conciencia al momento de usar la red social. Entonces un chico dice, pero yo subo una foto y otro me la edita. Bueno, le digo, en ese caso el otro no está actuando responsablemente. Al final del taller siempre hacemos con los chicos el top 5 de las cosas que quedaron como enseñanza del taller. Y este se levanta y dice que no hay que postear ninguna foto. Entonces yo pensaba, en ningún momento dijimos que era mala la red social virtual ni que no había que postear foto, pero de lo que él tomó a lo que transformó hubo ese lapso, con lo cual él se debe haber ido bastante desconforme del taller, porque seguramente él quiere seguir usando Facebook y posteando fotos. Y nuestra intención no había sido esa. Entonces un poco Kolb dice eso, entre lo que recibís y lo que finalmente construís puede haber más o menos diferencias. Entonces, él dice que el aprendizaje ocurre en este circuito. A partir de una experiencia concreta, les ofrezco un problema de matemática a los chicos lo primero que hacen es pensar. Lo segundo que hacen a partir de pensar es abstraer una hipótesis. Si ustedes piensan, los chicos con problemas de aprendizaje no hacen eso. Le das el problema y empiezas de suma, de resta. No, multiplicar, hay que dividir. Y vos todavía no moviste la nariz, la boca, nada, y ya te pasó por las 4 operaciones y ahí es donde le decís, bueno, vamos a empezar a leerlo de vuelta. Porque la experiencia concreta no le está sirviendo para pensar y para hacer una formulación de hipótesis. Sin la formulación de hipótesis no hay acción, no resuelvo el problema o lo resuelvo de una manera que no me sirve. El tema, dice Kolb, es que la acción te lleva a buscar experiencias concretas nuevas y entonces cuando buscas experiencias concretas nuevas, aprendes más. Si le dan a un chico un iPad, ven esto perfectamente. Toca, para, mira. Después vuelve a tocar porque pensó algo. Y si eso resulta, sigue. Y lo hacen mejor que nosotros. Por lo menos mis hijos lo hacen mejor que yo. A mí, yo cumplí 40 años, me regalaron un iPad y mis hijos ya lo manejan. Y yo todavía estoy aprendiendo. Entonces, él dice, cuando tenemos experiencias concretas, hacemos. Y ahí empieza todo. Entonces, en el aula hay que hacer. Hacer, como decíamos la otra vez, es pensar, debatir, opinar, resolver, dibujar, escribir, un montón de cosas. Cuando reflexionamos y pensamos, no siempre es abstraer ideas nuevas, a veces es revisar, para lo que generalmente hay poco tiempo y tarea que los chicos muchas veces no aprenden a hacer y no valoran.
Además, reflexionar sobre la experiencia que tuve, que es como esto del top 5 tiene que ver con eso. Bueno, a ver, digan, ¿cuáles son las 5 cosas que hoy me puedo llevar para pensar? Les decimos nosotros. Y siempre les decimos lo mismo, esto es bueno para ustedes porque hacemos una síntesis, es bueno para nosotros porque tal vez el próximo taller tengamos que hacerlo distinto. Además, dice Kolb, hay un momento para la conceptualización. Si los hacemos sacar conclusiones o si los hacemos hablar sobre una experiencia determinada. Y finalmente hay un momento para la acción o experimentación activa. Entonces, por ejemplo, experiencia concreta, hacer algo, dice Kolb, observación reflexiva, pensar sobre eso, abstracción de hipótesis, hablar con otro y resumir lo que sabemos, acción, hacer algo nuevo con eso que aprendimos. Esto pasa todo el tiempo. Hago un cheesecake, me sale mal, pienso, le habré puesto mucho de esto, poco de lo otro. Llamo a una amiga que tengo que es cocinera. Mira lo que me pasó, me quedó así, así, así. Ella me dice, no, le pusiste demasiado, le pusiste poca leche condensada. Bueno, perfecto, la próxima vez le pongo más. Y después le agrego leche condensada a una torta de chocolate para ver cómo sale. Así es como aprendemos. Entonces, el valor está en la experiencia. Por eso la instrucción pura no sirve. El cerebro necesita de la experiencia y de la acción. Por eso para Kolb, aprendizaje es proceso en el que construyo conocimiento transformando experiencia. Hago una torta, introduzco una variable, me sale una torta rica, la llamo a mi amiga y le digo, mira lo que me salió. Entonces, aprender es ascender en una escalera de habilidades, conocimientos, capacidad de operar, de reflexionar, básicamente para poder salir airoso de los problemas que van ofreciéndose en la vida cotidiana. Por eso los chicos dicen, ¿y esto para qué me sirve en la vida real? Ayer estaba mirando, se metieron en Google Earth y te metes y ahora tiene una función que ves la calle como si estuvieras parado así y entonces vas. Entonces yo ayer estuve viendo San Francisco, que es una ciudad a la que nunca fui, y pensaba, ¿cómo no me van a decir los pacientes que les embola poner provincias y capitales en el mapa de Argentina, que es el mismo que usaba yo, de la misma marca, con el mismo color, con las mismas rayas, con el mismo... Si en realidad, si ellos entran a Google Earth, yo decía, ¿por qué no, en vez de memorizarlo, entrar a Google Earth y anotar en el mapa las provincias y las capitales? Claro, porque ellos dicen, bueno, que me sirva para la vida real, porque en definitiva la vida real es esto, es como tuviste un problema, si la próxima vez que lo tenés, lo resolvés mejor, vas para adelante, generalizar. Entonces a veces nosotros decimos, no generaliza, hay que ver si trabajamos para que generalicen y para que además de generalizar se propongan objetivos nuevos y se propongan maneras nuevas de hacer las cosas. Porque todos los días nos encontramos con metas que tenemos que resolver y que no siempre sabemos cómo resolver. Entonces esta foto, que la deben haber visto porque me encanta, la ponemos para decir, el aprendizaje es necesariamente un proceso que te tiene que llevar a la autoconfianza, a la capacidad de salir airoso de situaciones de la vida cotidiana, a construir una identidad positiva y una autoestima positiva, a hacer frente a la adversidad. Naturalmente el aprendizaje es eso. La escuela tiene que acompañar eso a tiempo que se ocupa de lo suyo. Y hoy por hoy es radicalmente importante tener capacidad de autocontrol, porque el mundo de hoy te somete a la instantaneidad todo el tiempo. Hoy yo le decía a los chicos en el taller, si ustedes piensan 30 segundos antes de postear algo, muchas de las cosas que postean no las postearían. Pero claro, Facebook no te da los 30 segundos. Me gusta, pongo, miro, subo, bajo, comento. Entonces, hace 40 años el tiempo existía entre que vos se te ocurría algo, estabas enojado y decías, mañana le voy a decir que me reventó lo que hizo. Y a la mañana siguiente te levantabas y decías, bueno, no fue para tanto. Hoy en Facebook, me reventó lo que hiciste. En chat, en esto, en lo otro. Y los otros ponen me gusta. Y los chicos lo viven con naturalidad. Entonces, lo que hay que trabajar es esto, el autocontrol. Porque no lo tienen. Este mundo es casi como que no te permite desarrollarlo. Entonces, habíamos dicho, trabajemos mecanismos regulatorios.
Los mecanismos regulatorios permiten orientarte en el entorno de manera más o menos efectiva y encontrar las armas para sortear las circunstancias que el entorno te propone. Y te permite que cuando te encontrás con un problema novedoso, lo intentes, en lugar de frustrarte. Es todo un tema. Ustedes están educando chicos cuyos padres muchas veces no entrenan en la tolerancia a la frustración. Yo lo recibo profesionalmente y ahora lo recibo como mamá, que por ahí me llama porque saben que soy psicopedagoga y me dicen, ¿a vos te parece que se pintó la carita triste y la maestra se la dejó pintar? Y yo, bueno, se pintó la carita triste, tu hija habrá pensado que no hizo bien, no tiene nada malo, le digo, si fue a hablar del colegio, no puede ser que no le hayan dicho que no se pinte la carita triste. Bueno, imagínense que cuando uno trabaja para eso, con el hijo, después es difícil resolver problemas novedosos. Y la verdad es que si bien en la vida vamos encontrándonos con situaciones parecidas, las situaciones varían y la clave para resolver lo que varía es tolerar la frustración y sostener autocontrol. Entonces así vas consiguiendo generalizar y ver en cada situación lo nuevo. Entonces el cerebro está preparado para eso y vamos a intentar explicarles cómo. Sin dejar de decir que todo lo que vamos a tratar de decir está orientado a tratar de estimular un tipo de aprendizaje que se llama autorregulado, que es el tipo de aprendizaje de la persona que tiene autodominio, autocontrol y autogestión. Y la palabra aprendizaje autorregulado hace referencia a que los chicos puedan establecer metas. De hecho, autores que hablan de aprendizaje regulado dicen que las metas de aprendizaje hay que compartirlas con los alumnos y hay que negociarlas con los alumnos. Entonces, ¿negociar qué? ¿Negociar todo? No. Los chicos tienen que saber lo que no se negocia y después lo que se puede negociar. Entonces, bueno, este es el año para estudiar geografía europea. A partir de acá, ¿quieren que hablemos? ¿Cómo lo encaramos? Pero nos toca geografía europea. A fin de año tenemos que saber esto y esto. Lo que podemos negociar es cuándo, cómo, a través de qué mecanismos, qué quieren traer, qué quieren que yo traiga, etc. Planear y seleccionar estrategias, que los chicos no hagan Google, geografía europea, copy-paste, yo quiero esto. Que aprendan a hacer un rastreo de información, a saber, bueno, a ver, si yo quiero saber qué quiero aprender de geografía europea, primero me tengo que empapar un poco del tema. Que sean capaces de evaluar, reflexionar y revisar. Y lo más importante, y tiene que ver con la emoción, que entiendan que la motivación es interna, que los que aprenden son ellos y que no hay manera de encender motivación desde afuera. Es posible poner el fósforo, la chispa, pero si la leña está húmeda, si hay apatía, si hay falta de motivación, si no hay activación afectiva, no prende, nada prende. Entonces, hay muchos desarrollos en relación a estilos de aprendizaje. Este link, después yo, Silvia, te voy a dar las diapositivas, así que lo van a tener. En este link uno se mete, que son como ejercicios divertidos de hacer, y contesta un cuestionario sobre cuál es tu propio estilo de aprendizaje y te devuelve cómo aprendes y por qué. Es de la Universidad de Columbia, de British Columbia, perdón, y es divertido hacerlo porque según tus respuestas te hace como la traducción de, según la teoría de Kolb, cuál es tu manera propia de aprender y ayuda a pensar en el estilo de aprendizaje propio que condiciona mucho la docencia, porque vieron que uno, lo primero que tiende a hacer, porque es natural, cuando quiere enseñar algo, es enseñarlo a través de la manera que uno lo entendió. Y entonces cuando te chocas con estilos de aprendizaje diferentes, por ejemplo, uno que es muy visual con uno que es muy verbal, te chocas con que le ofreces un montón de explicaciones y no entiende nada. Y por ahí después alguien le muestra una imagen y esa imagen le explicó todo. Así que vamos a ver, mientras hacemos todo eso, qué pasa abajo o adentro en el cerebro. El cerebro, a diferencia de la mente, tiene un solo objetivo: sostener acciones necesarias para sobrevivir emocional y físicamente seguro. En Alemania, emocionalmente seguro. En Buenos Aires,
física y emocionalmente seguro. Porque dicen los textos de neurociencia que físicamente seguro es como un resabio del pasado, pero eso es porque no viven en países sudamericanos. Que vas caminando y viene una persona y te da como... Entonces, por eso, si el cerebro es la maquinaria de la que depende el aprendizaje, pero de lo único que el cerebro se ocupa es de sobrevivir, no se puede trasladar biología a educación de manera literal. Por eso, si bien la neurociencia de la educación está creciendo, lo que más le cuesta es generar estrategias de aula, porque el cerebro es el cerebro y la mente es la mente. Lo que pasa es que el cerebro es la base material de la mente. Y el libro de Zull, que es muy lindo, por eso se los voy a dar, porque la verdad que está en inglés, perdón a los que no lean inglés, pero no está traducido, o por lo menos yo no lo tengo traducido. Él dice, el aprendizaje es sin duda biológico, o sea, el aprendizaje empieza en la biología. Se nota mucho cuando uno ve gente con dificultades vinculadas al cerebro. Si alguno de ustedes tuvo un familiar que tuvo una ACV, habrá visto la evolución, como un montón de cosas que antes parecían tan fáciles empiezan a ser difíciles. Si el ACV fue en algunas áreas del lóbulo frontal, esa persona cambió la personalidad. Y de repente no podemos creer que vivimos con una persona que no parece más ser la persona que era. Si entran en contacto con un chico autista, se van a dar cuenta que la manera de aprender que tiene es absolutamente diferente a todo lo que hayan visto. Y si ponen 3 autistas uno al lado del otro, son 3 maneras absolutamente diferentes a todo lo que ustedes vieron. Porque justamente carecen como de la referencia social, lo que nos hace a todos entendernos a nosotros. Entonces ahí empieza. Por eso dice Zull, a medida que vamos aprendiendo sobre el cerebro, los docentes se entusiasman, porque empiezan a encontrar explicación a lo que ven en el aula. El docente tiene eso de ver, o sea, tiene el ojo para la norma, ¿no? Eso de años y años ver chicos de determinadas edades y saber cómo es un chico de determinada edad. Por eso se dan cuenta con tanta facilidad quién no aprende como debería. Entonces el cerebro básicamente tiene algunas estructuras corticales y estructuras subcorticales. Este es el cerebro y sus 4 lóbulos. Este es el lóbulo occipital que está en la parte de atrás, que básicamente se dedica al procesamiento de todo lo que es información visual. Tiene áreas especiales para reconocer rostros, por ejemplo. Los rostros son muy importantes para lo que es habilidad social. El verde es el lóbulo temporal, que tiene que ver con memoria, con emoción, con lenguaje, comprensión del lenguaje, expresión del lenguaje. Es crítico el lóbulo temporal para el aprendizaje. Hace muchos años había 2 neurólogos americanos que se hicieron famosos por operar epilepsias intratables. A uno de sus pacientes le extrajeron los 2 lóbulos temporales, la parte de adentro, que ahora vamos a ver, completa, a los 16 o 21 años. Se llamaba HM el paciente. La cuestión es que HM, desde que le extrajeron todo eso, nunca más aprendió, o sea, nunca más generó nuevas memorias que se llaman episódicas, que son las que hacen a la identidad. Lo que hiciste, lo que comiste, a quién viste, qué te contó, que tu hermana está embarazada, que tu mamá se enfermó y que ahora se curó. Entonces HM murió en una clínica, en un hogar de día, sin saber que los papás se habían muerto, sin saber que tenía 91 años, a veces se miraba al espejo y preguntaba quién era, o sea, él se quedó clavado biográficamente en los 20 y pico. El cerebro hace lo suyo. El rosa es el parietal, que es el que los ayuda a venir al Salón Brasil, es este, ¿no? Saber dónde girar en la escalera. A mí solo me funciona, según mi marido, en el shopping. Es el único lugar. Me dice, ¿dónde está tal cosa? Y yo digo, así, así, así. Pero después salgo y voy para allá y había que ir para allá. Pero es el que permite manejar relaciones espaciales, recorrer caminos y acordarse dónde ir. Si entran a un lugar nuevo, a un hospital, a hacer una consulta, saber cómo salir, ¿sí? Además, si ustedes cierran los ojos y yo les digo, bueno, sitúense en dónde estuvieron de vacaciones o en un lugar que les guste mucho, sitúense, esa imagen que ustedes construyen también necesita del lóbulo parietal.
Y además el lóbulo parietal tiene una función importantísima. Te dice si estás pensando o si estás viviendo algo. O sea, ustedes saben que están acá y no que están pensando que están acá porque el lóbulo parietal está activo y les está dando la indicación de que ustedes están efectivamente acá. Para la mente eso es una obviedad, pero si el cerebro no sostiene esa función, no sabemos dónde estamos. Y el azul es como la vedette de la neurociencia, antes, ahora es el cerebelo la vedette de la neurociencia, pero el azul es el lóbulo frontal. Nos genera muchos problemas, porque si vos tenés una lesión en la parte de abajo del lóbulo frontal, dejás de ser quien eras. Es durísimo lo que el lóbulo frontal nos ha mostrado con algunas personas. Pues cambian la personalidad, absolutamente. Yo una vez conocí un paciente, hice una evaluación neuropsicológica de un paciente que en determinado momento empezó a pensar que la mujer tenía cáncer. Entonces la quiso envenenar para que no sufra. Pero tan deteriorado estaba que todo su plan que le iba a envenenar, o sea, la mandó a la mujer a comprar el veneno de ratas para envenenarla. Con lo cual la mujer se angustió muchísimo y lo llevó al médico. Él nunca había sido así, nunca mucho menos la había querido matar. Cuando lo entrevistamos nos decía, es que fuimos a hacer una tomografía, mi mujer tiene un tumor del tamaño de una pelota de tenis en la cabeza, se va a morir y yo no quiero que sufra. Y la mujer decía, no fuimos nunca al médico, no tengo nada. No. Bueno, le hicieron una resonancia y había lesiones muy marcadas en el área frontal. La mujer dice, yo tengo otro marido. El lóbulo frontal es todo un tema y es el que ayuda a anticipar, planear, manejar el tiempo, buscar información en la memoria, sostener el juicio social y el juicio moral. Es muy importante. De hecho, nosotros en la jerga, cuando alguien es impulsivo, maleducado, desinhibido y agresivo, decimos está frontalizado. ¿Vieron que tenemos ese morbo los que hacemos estas cosas que a nosotros nos parecía apasionante ver a este hombre y el pobre hombre casi mata a la mujer? La mujer terrible. Y además la mujer, la verdad, si vos vieras cómo lo cuida y la intuición instantánea que tuvo que su marido estaba enfermo, porque la verdad que te pongan el veneno de ratas en el té, pasa que él hizo las cosas de tal manera que ella se dio cuenta de todo. Además de las estructuras corticales, ya saben, si quieren matar al cónyuge no le manden a comprar el veneno de ratas porque enseguida están las estructuras subcorticales. Las estructuras subcorticales son tan importantes como las corticales. Son estructuras que están absolutamente vinculadas, por un lado, a las funciones vitales básicas y por otro lado a las emociones y a la memoria. Eso rojo que ustedes ven ahí se llama amígdala. Si ustedes entran al aula con cara de enojo y dicen, estoy furiosa porque y ahora vamos a hacer una cosa que si no la hacen y no la entregan, todos van a tener un 1. Bueno, la amígdala empieza a los gritos, con la misma intensidad que si hubiera visto un león. El cerebro entonces lo que hace es bloquear todo tipo de mecanismo cortical, porque ustedes piensen que si aparece un león ahí en la puerta y nosotros empezamos, ¿me convendrá salir por la ventana o me convendrá meterme bajo la puerta? ¿Empujo a alguien para que se lo coma primero? Ya está. Entonces, si aparece un león ahí, esto va a ser un revuelo. ¿Por qué? Porque la amígdala empieza, alarma, ¿sí? Hay un neurocientífico francés que se llama Ledoux, que publicó un libro que se llama El cerebro emocional, en el que cuenta que cuando uno va caminando, por ejemplo, por un bosque, ¿no? A mí me pasa. Y entonces pisas una ramita y le tenés miedo a la víbora, saltás como si hubieras pisado una víbora. Y que es una ramita te vas a enterar varios metros después. Primero vas a correr y después te vas a dar vuelta y vas a decir, era una rama. Bueno, para el aula, la amígdala es fundamental. Si vos entrás
y suena la alarma, no hay más aprendizaje. Por eso piensen en profesores de nivel medio que no son queridos. Los chicos no los quieren porque te dicen, es malo, le tengo miedo. Están sometidos a su amígdala. Por el contrario, si la amígdala dice, esto es buenísimo, eso le pasa a los señores cuando ven una chica muy linda y entonces se quedan, porque cuando dice es buenísimo, es buenísimo. Entonces, cuando la emoción que despertas en el aula es positiva, los tenés para siempre, porque la amígdala dice, acá, relajá y andá. Después tenemos el verde. El verde es el famoso cuerpo calloso. Complejo, pero tiene estructuras corticales y estructuras subcorticales. Y tiene además lo que se llama el sistema límbico, que es crítico para el aprendizaje. Si ustedes escuchan a algunos neurocientíficos notables locales, les van a decir que el sistema límbico no existe más. Pero el sistema límbico no es que no existe más, es que el sistema límbico es la descripción que usó un neurocientífico, que ahora no me viene el nombre a la mente, hace muchísimo tiempo para describir las partes del cerebro que tenían que ver con la emoción. Hoy sabemos que es mucho más cerebro y emoción, pero esto sigue siendo clásicamente el sistema límbico y tiene esta estructura que se llama giro cingulado, que es la que permite decir, esto es conflictivo, se me está enojando, no está entendiendo, ¿ahora qué hago? Mi marido no volvió, ¿qué tengo que hacer? Aparece la amígdala, grita, y el cíngulo dice, ¿lo habrán asaltado? No, el de la mujer ansiosa dice, lo asaltaron, lo mataron, lo chocaron, lo internaron, está muerto. Entonces empieza a llamar. Y el marido ve de 18 llamadas perdidas. Y dice, no, estaba en una reunión, no te podía atender. Con la policía en la puerta porque la mujer ansiosa le mandó... Esos matrimonios duran poco. Las mujeres muy ansiosas son las que menos sostenimiento de la vida conyugal consiguen. Entonces, esta es una estructura crítica para el aprendizaje. Hay muchas acá. Ojo. No, se activó la amígdala. Por eso acá tengo que parar, porque se activó la amígdala, se bloqueó todo. Pero les digo, no deja de ser una buena estrategia. Se lo quieren sacar de encima, llámenlo 50 veces por día. Si ustedes consiguen que la amígdala de sus alumnos esté contenta, la estructura más importante para el aprendizaje es esta, la más importante, una de las más. Porque es se llama giro cingulado o corteza cingulada. Toda la parte de adelante es la que permite analizar el conflicto, detectar el error, detectar posibles alternativas de resolución de conflicto. O sea, trabaja para detectar la novedad, el conflicto e integrar. Es muy, muy importante. El cíngulo. Entonces, ¿qué dice Zull? A tiempo que la ciencia nos da más información, los docentes comprenden que eso no implica automáticamente capacidad de producir mejor educación. Por eso él, en este libro, lo que hace es tratar de dar toda la información sobre el cerebro que él considera pertinente para el docente, pero además tratar de bajar a cómo enseñar, porque lo que él dice es, la neurociencia nos permite entender cómo aprendemos, pero no nos dice cómo enseñar mejor. Y en honor o para ser justos con los neurocientíficos de la educación, los neurocientíficos de la educación dicen los que nos van a decir cómo enseñar mejor son los docentes, pues son los que enseñan. En realidad, lo que la neurociencia hace es nutrir al docente de conocimiento. Y el docente de vocación, con ese conocimiento, transforma su práctica educativa. Y después se lo comenta a otro docente. Y algunos, como Zull, escriben libros y así se va transformando la práctica educativa. Ahora, Zull también dice, lo que es cierto
es que hace unos años los alumnos empezaron a decir, flaco, no me estás enseñando mucho, me estoy aburriendo, esto no está bueno, y que si bien la solución fácil es decir que el problema está en ellos, que son mal educados, mal criados, que no ven el valor del aprendizaje, Zuhl dice, a ver, o abandonamos la docencia o aprendemos a educar a esta generación. Esta generación es esta generación, es así. Tenemos que aprender a educarla, dice él. Entonces él dice, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear condiciones para cambiar el cerebro de nuestros alumnos. Si tenemos alumnos que se frustran mucho, tenemos que ayudarlos a que se frustren menos. Tenemos alumnos que abstraen poco, tenemos que ayudarlos a que abstraigan más. Tenemos alumnos que regulan mal las emociones negativas en situación de aprendizaje, tenemos que ayudarlos a que regulen más. Lo que pasa es que la pregunta sería, entonces, ¿qué hacemos con los contenidos? Porque si yo me tengo que ocupar que regulen emociones, que no toleren la... Bueno, lo que estos dicen es, usamos los contenidos como contenido, no como fin. Justamente la palabra contenido es, bueno, usamos los contenidos como eje de la situación a partir de la cual pretendemos generar experiencias. Entonces él dice, nosotros, los docentes, enseñamos según lo que pensamos que la mente es. Cada uno de nosotros tiene creencias sobre el aprendizaje, sobre los buenos aprendizajes y sobre los malos aprendizajes. ¿Se acuerdan? Juancito es igualito a mí, de Tonucci, que habíamos visto otra vez. Bueno, Juancito es el que aprende. Todos los demás no aprenden. Pero Zuhl dice, eso es porque yo enseño para Juancito. Entonces lo que él dice es que el docente tiene que permanentemente hacer metacognición de qué es aprender y cómo aprenden los demás. Entonces él dice, dar a los docentes información sobre el cerebro va a enriquecer su práctica, porque les va a dar nuevas herramientas. Para empezar, les va a enseñar que eso de que solo Juancito aprende bien es un mito y que en realidad eso tiene que ver con que todos los seres humanos nos sentimos cómodos con lo que se nos parece. Mi papá una vez dijo una cosa que quedó para la historia en mi familia. Dijo, no, ese tipo es inteligentísimo, piensa como yo. Y a partir de ahí murió, porque todos los domingos alguien saca la frase. Pero, en realidad, lo que él tradujo fue una cosa que es muy del cerebro. ¿Te pareces a mí? Vamos bien, esto es bueno. ¿No te pareces, pensás distinto? Esto es malo. ¿Sí? Estamos viviendo una situación complicada políticamente ahora, ¿no? Pues si pensás distinto a mí, tu cerebro dice es malo, pero... Entonces, él se propone integrar la teoría del aprendizaje experiencial de Kolb a el conocimiento del cerebro. Entonces dice, el cerebro tiene básicamente un área temporal que se llama corteza de integración. Ese es el área que hace síntesis. En esa área, si yo digo ahora, pensemos causas y consecuencias de la revolución industrial. Bueno, todo lo que sabemos de eso y no sabemos va a esa área, se hace una síntesis. Entonces nosotros podemos tener información para pensar, pero piensen que como cada unidad de información se guarda en distintos lugares, tiene que haber un lugar donde todo se junta. Bueno, esa es la sala donde todo se junta todo en el hipocampo y se arma el mapa de este momento, de todo lo que necesito, toda la información que necesito para resolver esto. Pero no alcanza con eso, entonces en el lóbulo frontal hay estructuras que lo que hacen es, sirviéndose de toda esa información que el lóbulo temporal juntó porque es necesaria, operar con esa información. Entonces hay áreas de memoria de trabajo, entonces pensamos. De hecho, si la memoria de trabajo disminuye, no podemos seguir una película, no podemos seguir un libro, tenemos que volver atrás porque no nos acordamos lo que hizo el protagonista. Además de eso, hay áreas que son motoras, que van a la acción, ¿sí? Llevo a los chicos a la acción y el aprendizaje empieza por ahí porque la palabra viene de ahí. O sea, lo primero que tuvimos los humanos fue acción y así es como aprendemos y así es como nos desarrollamos. Primero acción, después palabra. Y además, en toda esta zona que es sensorial,
codificamos, recibimos y traducimos la información del medio. Entonces, tiene una frase Zuhl que me encantó. El cerebro da la espalda al pasado, porque de acá para acá todo es guardado, todo es lo aprendido, todo es lo que ya sabes, y apunta al futuro, porque el frontal, o sea, toda esta mitad de adelante es la que está como a la pesca de la novedad, de lo nuevo, de lo diferente. Entonces, si en el aula solo hablamos de lo conocido, y hoy eso es un problema, porque los chicos llegan al aula con un montón de conocimiento que antes no tenían, en realidad, dice Zuhl, estamos hablándole al pasado. ¿Y qué pasa con la gente que solo habla del pasado? ¿Cuál es la reacción de los de alrededor? Se aburren. Y cuando tenés, o sea, es común en los abuelos, ¿no? Entonces tu abuela te habla todo el tiempo del pasado, vos tenés un esfuerzo por ponerle, sonreírle y decirle sí, y la historia que te contó 100 veces. Entonces, lo que está pasando, dice Zuhl, es que ahora la difusión del conocimiento es tan rápida, instantánea y general, que la mayoría de las cosas que nosotros ofrecemos le están hablando al pasado de nuestros alumnos. Así todo, no es estrictamente tan así, porque hay mucha información de contenido que no conocían. Lo que conocen es como lo leen y lo sienten conocido. Entonces lo que hay que hacer es ayudarlos a pensar. Entonces él dice, el pasado del cerebro se ocupa de memorizar historias, memorizar lugares, entender lo que nos dicen, tener esos flashbacks. ¿Vieron? Cuando de repente una memoria con mucho contenido emocional y hasta ruidos tiene la cabeza. Relacionar y entender emociones asociadas a una experiencia. Guardar información de todo tipo durante mucho tiempo. Por eso es el pasado. ¿Qué hace la parte de adelante? Elige, decide cuándo actuar, decide qué no actuar. Este señor del veneno de la rata estaba totalmente desinhibido. Decía cosas que no tenía que decir. Todo empezó, en realidad, lo que pasa que eso no derivó en la tomografía, derivó en que pensaron que tenía un trastorno bipolar. Todo empezó porque enseñó en un local de Avenida Libertador un Porsche y una Ferrari el mismo día. Entonces dejó un cheque y el vendedor no podía creerlo. Entonces llamó a la casa y habló con la mujer y la mujer le dice, no, por favor, no. Ahí lo llevó al psiquiatra. El psiquiatra dijo, fue un episodio maníaco. Los maníacos tradicionalmente, digamos, no sé si vieron la película de Richard Gere que era maníaco depresivo. ¿Se acuerdan que cuando estaba maníaco estaba como expansivo, sentía que lo podía todo? Bueno, los maníacos son capaces de diseñar un Porsche y una Ferrari. En realidad eran los primeros signos del deterioro frontal que tenía. Estaba totalmente desinhibido. Además, el lóbulo frontal asocia emoción con acción en el momento actual y se ocupa de actuar responsablemente, de otorgar energía mental, de sacar conclusiones, consecuencias de los actos, predecir y crear. Ahora, con esto no quiero que se hagan a la idea que hay áreas del cerebro para cada cosa. Eso es solo para la etapa de la nación. Y Nora Barr, que dice, encontraron el área del disgusto en el cerebro, encontraron el área del amor, encontraron el área del sexo. No, en realidad son áreas que son críticas pero el cerebro funciona de una manera mucho más, porque imagínense que seríamos muy vulnerables si hubiera un solo área del cerebro que se ocupara de una sola cosa o de cada cosa. Entonces el cerebro funciona en red. Acá tienen todas las áreas que se activan en relación al lenguaje. Cuando decimos palabras, cuando leemos palabras, cuando escuchamos palabras, cuando generamos verbos, cuando hablamos o decimos palabras, y hay más todavía. Entonces, el cerebro funciona en red y para eso depende de todas las conexiones entre áreas del cerebro, entre neuronas. Eso es lo que el cerebro hace cuando aprendemos, genera conexiones. Todo el tiempo, cuando ocurren aprendizajes, las neuronas establecen conexiones nuevas. El tema es, si hay suficiente tiempo para que se consoliden y se afiancen, permanecen. Si no, no.
¿Ustedes vieron que si estudian para un examen la noche anterior, al día siguiente se acuerdan todo y después no se acuerdan nunca más nada? Bueno, eso es porque no hubo tiempo para lo que se llama la consolidación. Cuando uno estudia, uno necesita tiempo. Cuando uno duerme, hay un mecanismo que es puramente biológico y sobre el que lo único que podemos hacer para ayudarlo es dormir. El cerebro afianza esas conexiones que se establecieron mientras estudiamos. Si nosotros en un día estudiamos gran cantidad de información, al día siguiente damos el examen, el cerebro juzga que esa información ya no tiene utilidad, porque la única utilidad que tenía era dar el examen. Entonces toda esa información va a la papelera de reciclaje. Porque el cerebro no tiene idea de si la información es importante o no. Lo que tiene idea es de que ahí no se consolidó, no hubo sueño, no hubo ida y vuelta entre hipocampo y corteza, que es como, ¿vieron cuando van con el machete por la selva y pasaron muchas veces y uno pasa y ve el caminito o por el jardín? Es lo mismo, eso es la consolidación, pero a nivel del cerebro. Si eso no pasó, el cerebro tira todo. Por eso cuando estamos introduciendo temas nuevos de manera permanentemente, se hace más difícil que los chicos consoliden esos aprendizajes, porque no hay tiempo. Y en secundaria, cuando hacemos en 15 días, 8 trimestrales, no hay manera de que eso se traduzca en conocimiento. Y la evaluación es un tema crítico, porque estamos evaluando de una manera, digamos, no funcional al cerebro. Ponemos todas las pruebas juntas, los chicos del secundario además por ser adolescentes, ¿qué hacen? Estudian a último momento, duermen menos, van sin dormir, fueron a una fiesta de egresado, van a dar el trimestral sin dormir, no consolidaron nada. Entonces estamos obligándolos a trabajar de manera prácticamente antinatural. Este es Ramón y Cajal. Ganó, no sé si en 1902, 3 o 1899, el premio Nobel por describir la sinapsis. ¿Saben lo que es la sinapsis? La describió observando tejido muerto. Les cuento. Él observó tejido muerto, observó las neuronas y sacó la conclusión de cómo las neuronas se comunicaban. Y al día de hoy tiene razón. Es uno de los científicos más grandes de todos los tiempos. Y yo siempre pongo la foto porque fíjense dónde lo hacía y cómo trabajaba y el aspecto, ¿no? Tiene un libro que se llama Consejos para jóvenes investigadores, que lo tengo en inglés, te lo voy a mandar, es imperdible. Consejos para jóvenes investigadores, Ramón y Cajal. Es español, Santiago, Ramón y Cajal, es español. Pero fíjense con qué poco hizo tanto. Lo que él dijo él fue el que dijo, probablemente, si así funciona la sinapsis, cada vez que aprendemos algo el cerebro se modifica. Y él fue el primero en decir que la solución a los cuadros por injuria cerebral era la rehabilitación, volver a enseñar. Eso también sigue siendo así. Y además después se demostró con imágenes y con un montón de aparatología moderna. Entonces, Zull dice, tus redes neurales son tus conocimientos previos. Si no las activas en el aula, el cerebro no sabe qué hacer con lo que le estás diciendo. O sea, el cerebro funciona de tal manera que para hacer un aprendizaje nuevo, activa conocimientos previos, encaja el nuevo y guarda. Por eso Ausubel tenía tanta razón, sabiéndolo o no. Cada vez que vos decís, primero, ¿qué les parece que es? ¿Qué se acuerdan de? Vamos a ver qué piensan ustedes de. Zull dice, estás activando redes neurales. Cuando las activas, hay lugar para el nuevo conocimiento. El cerebro además funciona de tal manera que el hemisferio izquierdo es como administrativo y guardador. Y el hemisferio derecho está como destinado a la novedad. Por eso, además de a la emoción o a la creatividad, pero está permanentemente dispuesto a la novedad. Entonces, cada vez que instalamos novedad, lo que hace el hemisferio izquierdo es activar toda la información que puede ser útil para entender esta novedad. Si nosotros en el aula hacemos esos puentes,
que lo que hacen es ir cuerpo calloso mediante de un lado a otro, el aprendizaje es posible. Entonces, Zuhl dice, si el cerebro es un aparato que da la espalda al pasado y apunta al futuro, nosotros tenemos que trabajar con ambas cosas. Tenemos que asegurarnos en el aula de activar el pasado del cerebro y tenemos que asegurarnos de darle tareas hacia adelante, hacia el futuro. Esto es hacer cosas nuevas. Entonces dice, si solo damos información, que este es el modelo instruccionista, estamos trabajando para el pasado. En el verdadero pasado no era así. Cuando dabas información estabas trabajando para el futuro, porque mi abuela, que iba a la escuela en 1914 en Italia, murió en el 2010 con los mismos conocimientos que tenía en 1900, o sea, seguía diciendo, ¿sí?, lo mismo. Mi maestro me enseñó, en esa época, que no había ni mucho menos internet, ni en el pueblo donde ella vivía prácticamente llegaban muy pocas cosas, sí, esa era la información que tenías para el futuro. Hoy el chico siente que para el futuro lo que menos necesita es información, porque agarra la nación y dice, dentro de 50 años todos los conocimientos del mundo caberán en un chip que llevarás en el teléfono, algo así, bueno. O te perdiste y entran al BlackBerry y entonces ponen, estoy en tal lugar, o... Entonces él dice, las creencias que los chicos tienen hoy sobre la información, en alguna medida son ciertas, esto es, la información está en cualquier lugar. En otra medida son erróneas, esto es, toda la información es válida, toda la información es buena, cualquier información me sirve. Entonces, por eso tenemos que trabajar, dice él, para que los chicos transformen lo que saben en lo que sabrán. Pero para eso hay que trabajar acá con pensar, debatir, razonar, reflexionar, etc. Entonces él dice, el buen docente trabaja con las redes neurales existentes, esto es, trabaja construyendo a partir de lo que el alumno ya sabe. Ausubel, parto de lo que saben y voy confrontando, voy dando más y voy construyendo. Por eso dice él, comenzar con lo que el alumno sabe es hacer pedagogía con base biológica. Con esto lo que nos está diciendo es, comenzar con lo que el alumno sabe es trabajar a favor del cerebro. Trabajar a favor del cerebro es decirle a la amígdala, acá estamos bien. Decirle a la amígdala, acá estamos bien, es generar emociones positivas. Porque les vuelvo a decir, sea una chica muy linda o una maestra que dice, ¿qué saben ustedes de esto? La amígdala no le importa. Comprender lo que los chicos creen y lejos de cambiarlo, ignorarlo o rechazarlo, usarlo como una herramienta para enseñar, es trabajar para construir nuevos aprendizajes. Entonces, dice Zuhl, hay principios básicos que podemos elaborar para la docencia desde la neurobiología. Uno es, mi enseñanza está determinada en alguna medida por lo que los chicos ya saben. Otro es, el conocimiento previo es real, concreto y persistente. Acá yo pregunto, si ustedes se encuentran con alguien que les quiere cambiar una opinión, ¿es fácil o difícil? Dificilísimo, me encantó. Bueno, lo mismo pasa con los chicos, es dificilísimo. No es tan fácil que te cambien la opinión. Con los chicos pasa lo mismo, porque si no activas lo suficiente las redes que tenían el conocimiento previo y no las modificás, cuando te querés acordar, lo que evocan es lo que ya habían evocado antes. Por eso los errores de ortografía persisten. Si ignoramos el conocimiento previo, nuestra instrucción no tiene efecto. Más allá de los alumnos, esto es muy frustrante y se traduce en burnout del docente, desgaste de la tarea, falta de esperanza, desánimo, enojo. O sea, hay que pensar también en este lado. Los chicos no siempre son conscientes de su conocimiento previo. Cuanto más chicos son, menos conscientes son, porque las estrategias metacognitivas todavía no están suficientemente desarrolladas. Por eso, en jardín de infantes tenés que preguntar todo el tiempo. ¿Qué se acuerdan? ¿Qué hicieron? ¿Se acuerdan? No. Y a mi hija por ahí sale del colegio, tiene 4 y le decís, ¿qué hicieron hoy? Y te lo dice. A la noche, el que no estaba cuando la fue a buscar le pregunta y dice, ya no me acuerdo, preguntarle a papá, preguntarle a mamá. Y es verdad que no se acuerda,
porque a esa edad no es tan fácil. Todavía la memoria, como la conocemos los adultos y estamos tan acostumbrados, recién a los 4 años empieza a ser más, digamos, a tomar forma. Antes de los 4 años la memoria, que se llama episódica, la biográfica, prácticamente es muy, muy chiquitita. ¿Y qué dice Sul? Sentarlos a escribir sobre lo que saben puede ser un buen ejercicio, porque es un ejercicio metacognitivo, tengo que pensar sobre lo que sé y traducirlo. Además, como los conocimientos previos son concretos, dice Sul, el docente tiene que empezar por lo concreto. Como los conceptos y abstracciones para los chicos son difíciles, los tenemos que construir a partir de lo concreto. Hoy fue claro en el taller. La primera parte era con chicos de 3er y 4 año, la segunda parte de 1er y 2. No, 7º y 1º y 2º y 3º. Pasamos un video muy metafórico. Los de 2º y 3º, cuando preguntamos ¿qué piensan ustedes de este video? Hicieron todos analogías y metáforas y sacaron contenido simbólico. Es un video, no sé si lo vieron, porque circuló bastante por mail, se llama Disconnect to Connect, gente que va con el teléfono y no se ve la gente que está al lado. Entonces los de 2º y 3º decían, bueno, que te aísla estar conectado con el celular, bueno, que parece que si estás con el celular no estás en contacto con lo que tenés alrededor. O sea, los de 1er y 2º decían que hay que apagar el teléfono, pero eran mucho más concretos, o sea, costó, y ese es un tema de evolutivo. Entre 7º grado y 3er año pasa nada más y nada menos que la posibilidad de pensar formalmente. Entonces, claro, cuando nosotros nos olvidamos esto e introducimos conceptos abstractos que a mi modo de ver los estamos introduciendo muy temprano, sobre todo en matemática, y estamos alfabetizando muy temprano, o sea, los chicos juegan menos porque nosotros le estamos haciendo mal las cosas. Mi hija hasta hace 6 meses dibujaba casitas y personas y ahora dibuja letras. Y no va a un colegio diferente a todos. Es que en las salas de 4 están las letras. Bueno, yo digo, qué pecado, porque tiene mucho tiempo para eso. Entonces creo que nos tenemos que plantear todo esto. Por eso la idea es preparar a los chicos para un mundo. Ahí activé las amígdalas otra vez. Pero digan, así yo descanso un poco. Ah, ¿y qué hacemos? Para mí es algo que nos tenemos que plantear. A mí me parece que políticamente no es un momento del que debamos esperar mucho, pero también me parece que en el aula hay que planteárselo, porque, qué sé yo que recibo los que no aprenden, ¿no? Consultas a mitad de 1er grado de chicos que no están alfabetizados, y la verdad los tenés que alfabetizar, porque los compañeros leen y escriben. Mi hijo está a mitad de 1er grado, lee y escribe, le lee los cuentos a la hermana a la noche, y yo digo, y no lo estimulamos, porque como que eso de que te da miedo meter. Y la más chiquita está empezando, y digo, y ya juega menos, la verdad, juega menos, está como súper interesada en las letras. Entonces creo que hay que planteárselo. Y la idea es desarrollar habilidades, sobre todo que puedan pensar. Yo no sé si leyeron algo de lo que es aprendizaje colaborativo, pero hay 2 autores que se llaman Johnson y Johnson que tienen una didáctica que se llama de aprendizaje colaborativo. Y tienen una estrategia que se llama controversia constructiva. La controversia constructiva es el trabajo en grupo a cualquier edad para analizar posiciones divergentes. Estás introduciendo sustantivos y adjetivos, a un grupito le das noción de adjetivo, a otro grupito le das noción de sustantivo. El aprendizaje colaborativo funciona de tal manera que el trabajo en grupo empieza con un objetivo X, vamos a aprender lo que es un sustantivo, y termina cuando todos los miembros del grupo pueden decir qué es un sustantivo. Exacto.
Exacto. Exacto. Ellos tienen una serie de trabajos en escuelas de zonas de riesgo y han logrado en Estados Unidos, en esas escuelas, disminuir el número de eventos y hechos de violencia, porque ese trabajo colaborativo te obliga a asistir a tus pares. Exactamente, es muy, muy, muy lindo, sí. Porque, a ver, como mamá, primero te digo como mamá y después te digo qué me hizo reflexionar como profesional. Como mamá, porque me parece que tener 4 años y perder horas de juego simbólico es un pecado. O sea, ella está en la etapa en la que, viste, saca 50 muñequitos de este tamaño y los hace hablar y habla, los pone, los saca. Y antes de empezar con esto de las letras, volvía del colegio, tomaba su leche, dormía su siesta y por ahí estaba media hora con eso. Tiene una bolsita así llena de... La bolsita últimamente... Y empieza. La S es así y empieza S. La E es así, mamá, ¿no? Con los fideos hace letras. Hay un componente de su personalidad, que es que su hermano aprendió a leer y ella no lo soporta. O sea, no puede resistir que el hermano lea. Pero hay un componente que es ambiental, que es que en el colegio están trabajando lo que se trabaja hoy en sala de 4. Aparte, no es en el colegio de ella. Es general. Pero ¿cómo está haciendo una investigación sobre eso? Porque es docente de sala de 4 y está en primer año como helper. Entonces, lo que está poniendo es la mirada y está haciendo una investigación-acción, cómo impacta la falta de juego. Es que a mí me parece fundamental. Es que pasa todo, yo tengo una de 10 y una de 8, que hasta el año pasado jugaba con las Barbie. No juegan más con las Barbie. Vos te No, bueno. Los de 10 ya son adolescentes. Entonces, el juego, o sea, profesionalmente, ¿qué pensé? El juego, ese juego que ella hacía, desarrolla competencias socioemocionales. Ese juego de los 4, de los 3 y pico, 4, cuando vos la escuchás, que además la tenés que escuchar que no te vea, pues si te ve no habla más, los personajes se pelean, se ayudan, se enseñan, o sea, ahí es como que ahí la cabeza actualiza un montón de aprendizajes socioafectivos que son más importantes que los académicos. Porque además, si vos la empezás a alfabetizar, a mitad de sala de 5 se alfabetiza igual. O sea, para mí nos estamos apurando con algo que ocurrirá de todas maneras. Por otra parte me preocupa porque el porcentaje de chicos que leen y escriben solos a los 4 años es ínfimo, lo que quiere decir que naturalmente no es la tendencia. O sea, los chicos naturalmente empiezan a leerte y reconocerte cosas si los dejás a los 5 y pico. Por otro lado, la coordinación visomotora no está para nada desarrollada lo suficiente. Entonces, construir una letra les da un montón de trabajo. Y ya estás fijando memorias motoras, con lo cual después tiene un segundo trabajo, que es desarmar esa y armar la nueva. Y después la cursiva. Entonces, es como que para ella, que por suerte no tiene dificultades, ella está feliz. Pero todos los que tienen una mínima dificultad empiezan a padecer a los 4. Es como mucho, pero bueno, es lo que estamos haciendo. El tema es que lo que parece que hay que desarrollar y estimular es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el que te permite tomar decisiones, razonar con sentido común, protegerte, relacionarte socialmente. Es muy importante. Pero Zull dice, sin emoción
no hay aprendizaje ni juicio crítico. De hecho, cuando tomamos decisiones, Antonio Damasio dice, las tomamos más en base a las entrañas que a la razón. O sea, en algún momento se nota mucho, creo que lo decíamos la otra vez, si podés comprar o alquilar una casa, ves 50 y cruzás la puerta y decís, esta es mi casa. Y si tenés la mala suerte que esa fue la primera, viste otras 49 para no buscar la primera, pero las viste al Pepe, porque esa es una sensación que no se puede, o sea, viene de adentro. Entonces Sul dice, aprender es modificar lo que sabemos. Y nosotros creo que habíamos visto que si no hay emoción positiva o disfrute, no hay aprendizaje. Ustedes piensen, ¿cuál es el nivel académico donde más se apunta al disfrute? Nivel inicial. Nivel inicial es el momento en el que más aprenden todos, más contentos van todos, mejor vínculo tienen con la maestra y van al colegio, o sea, ir al colegio es un programa. Después viene primer ciclo, donde más o menos, si te ayuda la maestra, pasa lo mismo. Y después ya está. Después ya está. Porque cuarto, ¿cómo los recibimos a los de cuarto? Bueno, acá estamos, ahora son grandes, no jugamos más, ahora esto, acá empieza... Y los pobres chicos de repente dicen, bueno, el colegio es un embole, y se olvidan que el colegio estaba bueno. Entonces, la idea es empezar por la emoción. Básicamente, activar toda la amígdala y este área particular, que es un ganglio de la base, que se llama núcleo accumbens, es el que se enciende cuando ves un helado de chocolate, una torta, o sea, Brad Pitt. Es la amígdala señala la emoción. El núcleo accumbens señala la recompensa. Entonces, si yo voy al colegio y el clima es positivo y yo aprendo algo y la maestra me dice, me encantó lo que hiciste, el núcleo accumbens empieza a activarse como cuando aparece Brad Pitt y el chico se siente, o sea, esto es lo que yo necesito, que la maestra me diga qué bien lo que hiciste. Piensen en los docentes, acá no hay ninguno, pero piensen en los docentes que ponen, podrías hacerlo mejor. Estás trabajando mal, estuviste desatento. El chico lee y el núcleo accumbens identifica castigo. De acá, castigo. Esto está todo mal acá. Alejate de acá. Entonces, Judy Willis dice, la pasión que los chicos experimentan en el nivel inicial se tiene que poder sostener hasta que termine la escolaridad. Tenemos que encontrar la manera. Es el único secreto. De hecho, en nivel medio, esto se ve mucho, porque el adolescente funciona, te amo, te odio. El adolescente es como que durante un tiempo parece como que el cerebro deja de tener corteza. Entonces, te amo, te odio. Enganchás con un docente que está apasionado, te escucha, te entiende y te quiere, podés aprender física, química, álgebra, chino. Enganchás con uno que te parece amenazante, que te da miedo, que no te sentís cómodo y no aprendés lo elemental. Entonces, es cierto eso, y es cierto que para lograr este tipo de disfrute en el aula hay que pensar en la emoción. Entonces, Sul dice, ¿cuándo nos sentimos bien? Cuando elegimos, cuando queremos, cuando pensamos, esto, tengo lo que yo quiero, tengo lo que me gusta. Entonces, se hizo una investigación en la que unos científicos se pusieron a mirar cuándo se activaba el núcleo accumbens en los chicos en situaciones académicas y cuándo no. Cuando los chicos discuten en el aula, el núcleo accumbens se activa. Es decir, cuando nosotros a los chicos los hacemos opinar, y esto a los chicos y a todos nosotros, porque vieron lo que es la cámara en la calle. Todo el mundo quiere dar opinión. Nos gusta opinar y ser escuchados. Bueno,
lo que ellos lograron demostrar fue que el cerebro, exactamente, cuando le das la posibilidad a un chico de opinar y después le decís, bien pensado, es lo mismo que le des una inyección de chocolate. Entonces, cuando se les pedía que memorizaran, y vuelvo, porque a mí geografía me preocupa, porque vuelvo a lo de las provincias y capitales, ¿no? Sobre todo porque tengo un pacientito que, pobre, con dislexia, mezcla letras, da vueltas, se aprendió las 24 provincias y se sacó un 4. Porque la maestra dijo escribió mal las palabras. Y sí, entonces él dice, cuando pedimos memorizar, las estructuras de la recompensa se activan menos. ¿A quién le gusta memorizar? Seguimos memorizando poesías, tabla de multiplicar, provincias y capitales, fechas, líneas de tiempo. No solo memorizar no es divertido para el cerebro, para la mente es como anacrónico. Porque el chico te dice, pero a ver, llego a mi casa, Google, presidencias argentinas, te las saco todas. Ahora, diferenciar Sarmiento de la Rúa, no sé. Es más, vuelven y te dicen, me hicieron hablar de Sarmiento. Y vos decís, bueno, espera, vamos. Entonces, para eso tenemos que activar el cíngulo. El cíngulo, como yo les decía, ayuda a discutir. Y se activa cuando tenemos urgencia por hablar. En las mujeres se activa un montón. Estás esperando que tu marido termine y el cíngulo hace, cállate, 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 cállate. Es tremendo, el cíngulo femenino es tremendo. Entonces, Zull dice, tenemos que empezar a educar con la emoción, porque todo se trata de amígdala. Si la amígdala está contenta, el hipocampo registra. El cíngulo anterior puede prestar atención. El cerebro, el lóbulo frontal puede pensar moralmente. Se pueden tomar decisiones y clasificar información. Y además se puede percibir tranquilo. O sea, el secreto está acá. Entonces, hay que empezar a pensar que si nosotros traducimos la experiencia del aula en que aprender es sufrir, no hay aprendizaje posible. Si nosotros logramos lo que se logra en nivel inicial y primer ciclo, que aprender es disfrutar. Mi hijo de primer grado, en las vacaciones de invierno, el jueves de la segunda semana me dijo, estoy tan contento que el lunes vamos al colegio. Primer grado. Yo creo que en sexto me va a decir, mamá. Entonces, para él aprender es disfrutar. Para la de 4 aprender es disfrutar. Para los chicos de séptimo, primer año, segundo año, aprender es una tortura. No aprender, ir al colegio. Entonces, el secreto es emocionar. Y emocionar en realidad es activar el tono. Porque las emociones en definitiva son todo. Nosotros vivimos para emocionarnos. Ahora, ¿qué cosa emociona? Porque no es difícil emocionar. El diálogo, el debate, el te escucho, el lo que vos decís también es importante. Quiero saber lo que te importa. Que es básicamente la actitud materna cuando es funcional y positiva. La madre funcional y positiva, el docente funcional y positivo, más parecido al vínculo materno, escucha, contiene, devuelve, parafrasea. Uno de los recursos pedagógicos que más encienden el núcleo accumbens es el parafraseo. Cuando algún alumno dijo una cosa y el docente de enfrente dice, claro, lo que vos decís, bueno, genial para el alumno, ¿no? Se siente reconocido. Entonces, el ambiente donde un chico se siente valorado y seguro se llama ambiente contenedor. Ese es el ambiente que permite que por lo menos la alarma de la amígdala pare. Si no, es como el despertador si no lo apagás. Cada 10 minutos suena. Necesita, la persona para poder relajarse y aprender, necesita no sentir que tiene que sobrevivir. Ese es el tema. Entonces, cuando tenés la profesora de matemática como la que yo tenía, que era... gritaba, no sabías nunca, gritaba, levantaba un palo, revoleaba el palo, te tiraba tiza. Vos estabas toda la hora así. Y después llegabas a tu casa. Y si tenías la suerte que tenía yo de tener un padre ingeniero, le decías, ¿me puedes explicar? Era más o menos como la profesora, pero era mi papá. Entonces se aguanta. Entonces, ese clima contenedor permite
la comunicación. En ese clima contenido estamos relajados, no estamos preocupados por sobrevivir, no estamos alertas y podemos emocionarnos y podemos regular emociones. Ahora, si yo todo el tiempo tengo que estar regulando, porque el docente me asusta, porque me amenaza, porque me grita, no hay espacio. Entonces ahí se enlaza todo esto con el tercer autor que yo les quería presentar, que se llama Peckrom, que tiene una teoría que se llama del control y el valor de las emociones, que es muy interesante. Él dice, cuando entramos al aula no dejamos las emociones afuera. O sea, en el aula ocurren las mismas emociones que en la calle y en tu casa. Te aburrís, te enojas, te alegrás, te envidias, te pones orgulloso, te esperanzás, te desesperanzás. Él dice, esas emociones que ocurren en el aula, de una manera u otra, se pueden digitar. Entonces, las emociones son las que mantienen niveles elevados de motivación o anulan la motivación. Son las que permiten retener información o bloquean la retención de información. Son las que permiten pensar o bloquean el acceso al pensamiento. Entonces, él dice, hay emociones, básicamente dos, el disfrute de aprendizaje y la admiración, que son poderosos mecanismos de estimulación de los aprendizajes. Piensen en alguien en que admiran y, digamos, la gran cantidad de oportunidades de aprendizaje que han vivido con esa persona. No hay motor más fuerte para el aprendizaje que la admiración por otra persona. Esas dos emociones, dice Peckrom, son adaptativas y colaboran con desarrollar todos estos mecanismos que decíamos, ejecutivos, habilidades sociales, regulación de emociones, pensar críticamente. En cambio, el aburrimiento, que es hoy por hoy uno de los mayores problemas, la desesperanza, que es la emoción con la que convive en el aula todo chico con problemas de aprendizaje. Y lo primero que necesitamos es sacarlo de ahí. La envidia o la ansiedad son emociones negativas que bloquean las posibilidades de aprendizaje. Son desadaptativas y obstaculizan tanto los aprendizajes académicos como los aprendizajes más vinculados a habilidades de supervivencia. Entonces él dice, en el aula se produce un encuentro entre dos cosas, lo que vos sabés que tenés que aprender y las emociones que se viven dentro del aula. Si lo que vos sabés que tenés que aprender no es suficientemente motivante, no activa el núcleo accumbens, la emoción es tedio, aburrimiento, desesperanza. Si lo que vos activás es núcleo accumbens que dice esto está bueno, la emoción es esperanza, admiración, disfrute de aprendizaje. Entonces él dice, hay dos tipos de emociones en el ámbito de lo académico. Algunas se vinculan al resultado. 1, 3, 4, 5. Tenés 3 en el primer trimestre, te llevaste la materia de diciembre. Después le pedimos que dé el otro trimestral, que estudie. Y cuando no estudie le decimos, así no vas a aprobar en diciembre. Pero ¿quién de nosotros haría tremendo esfuerzo con una cosa que sabe que no lo va a llevar a ninguna parte? Eso se llama desesperanza. Si vos sentís que la empresa que tenés que emprender no es posible, o no tiene sentido, o no tiene para vos valor real, o no te la reconocen, te desesperanzas y abandonas. En cambio, cuando hay esperanza, bueno, te voy a tomar el recuperatorio. El chico ya, bueno, vamos, me queda una. Cuando el resultado es un 10, un 9, una palmada en la espalda del docente que dice que bien lo hiciste hoy, me encantó lo que escribiste, aparece el orgullo. Cuando recibo el 1, aparece la vergüenza. Entonces cuando leemos trimestrales, fulano 4, mengano 10, sultano 8, el menganito 1, vergüenza. Cuando no sabemos si lo estamos haciendo bien, si vamos a poder, si es mucho para nosotros, si es poco, aparece la ansiedad. Y ahí aparece, la necesidad primero de asegurar la supervivencia. Porque la ansiedad es una emoción que dice, vas mal, por acá vas mal. Es la que aparece si van caminando en una calle oscura y escuchan ruidos lejanos,
Se dan vuelta, no hay nadie. Si se dan vuelta y ven a alguien, ahí cambiamos ansiedad, miedo. Y después hay otras vinculadas a la habilidad, a escribir, a leer, a calcular, a pensar, a discutir, a resolver. Y son 3. Disfrute, que es la que debiéramos activar. Vamos a leer el Quijote de la Mancha. Entonces después bajan el resumen del Rincón del Vago del Quijote de la Mancha, que en vez de con molino de viento luchó con no sé qué, pero se aburre, los chicos dicen, me aburre, no puedo inspirarte el don de la lectura. El aburrimiento, el disfrute o el aburrimiento y el enojo. El enojo aparece cuando no logro, no puedo, no engancho, no encuentro. Entonces, el tema es que si los chicos no hacen metacognición de lo que sienten, no entienden lo que puede haber fallado. Y ahí ya tampoco hay posibilidades de aprender. Entonces, Peckrum dice que los chicos hagan conciencia de la emoción que sienten forma parte de un buen proceso de aprendizaje. Que cuando las personas tienen emociones académicas positivas se sienten en control de la actividad. Yo puedo. Cuando hay emociones negativas, desesperanza, no puedo. Tengo 3 materias a diciembre, en marzo, y en junio tengo 8, y en octubre tengo 10. ¿Sí? No puedo, yo no puedo. Entonces, él dice, las personas en situación académica hacemos permanentemente este análisis. ¿Cómo me están saliendo las cosas? ¿Qué resultado tuve? El feedback del docente. Y ahí es donde es crítico el feedback del docente. A una chiquita que yo atiendo, que pobrecita, está en primer grado, mitad de escuela bilingüe, en inglés no escribe ni para atrás ni para adelante. Y la maestra le pone caras así, una chica de 20 años, negativas, y le pone, no estás haciendo nada. Yo fui al colegio y le digo, está haciendo, no puede más. No quiere más, me dice la maestra. Dije, bueno, acá, o sea, este es el punto muerto, porque si en primer grado tu maestra no confía y no cree en vos, que todavía la pauta maternal del docente es prácticamente el 80% de lo que necesita el chico para aprender, ¿cómo haces para a esa chica transmitirle emoción? Peckrum dice, si uno siente que controla la actividad y obtiene buenos resultados, disfruta. Entonces, cuando a los chicos les damos actividades que superan sus posibilidades de control, ahí es donde empezamos a perder la posibilidad de que disfruten. Y vuelvo a nivel medio, 12 materias, 8 resúmenes. El de historia que dice, bueno, yo tengo que dar historia. A mí no me importa que el de matemática tome el trimestral mañana. Para mañana me traes este cuestionario. Y el de matemática toma el trimestral. Y el de química dice, bueno, miren, pasado mañana lo tengo que tomar. Pues Y los chicos dicen, no llego. A todo esto son adolescentes, tienen que ir a la fiesta de egresados, tienen que salir, tienen que juntar, o sea, tienen que ejercitar las habilidades socioafectivas también. Entonces, dice Peckrum, hay muchas emociones. Todas las de este lado, todas las violetas, son las que tenemos que tratar de estimular. Disfrute, esperanza, orgullo y relajación. Son las que, piensen, se activan permanentemente en nivel inicial. Permanentemente. La maestra a nivel inicial es la maestra que más te dice lo bien que lo hiciste, lo orgullosa que está de vos, qué grande que estás, mira qué lindo tu dibujo, mira cómo lo mejoraste, mira. Salvo a los que revolean los fideos. Ahora, si aparece el enojo, la ansiedad, la vergüenza, la desesperanza o el aburrimiento, dice Peckrum, ahí el docente lo que tiene que hacer es parar la pelota y tratar de volver a este lado. Si no, el trabajo es inerte. Y si es inerte, dice él, estas empiezan a aparecer en el docente. Y cuando estas aparecen en el docente está emocionalmente mal. Entonces, él desarrolló lo que se llama el cuestionario de emociones académicas, basado en esta teoría. Y lo que dice él es que las emociones académicas pueden ser prospectivas o retrospectivas. Prospectivas son hacia adelante
no voy a llegar a estudiar todo esto para el trimestral, me va a ir mal. Las retrospectivas son hacia atrás. ¿Sigo? Las retrospectivas son hacia atrás. Bueno, el año pasado pude, tal vez este año pueda. Y por otra parte, él dice, ocurren en diferentes contextos, pero además pueden ser de rasgo o de estado. En psicología, rasgo o estado siempre es una manera general de ser. Hay chicos que se aburren y les pones un payaso delante y se aburren. Pero también están las de estado. Frente a una situación puntual, particular, siento esta emoción. Entonces, yo no sé si habíamos llegado a ver este cuadro la otra vez, pero este es un cuadro que ayuda mucho a pensar. ¿Lo habíamos visto? Este es un cuadro que ayuda mucho a pensar cuáles son los momentos de productividad en el aula. Este es un texto que se llama Enseñando bienestar y felicidad en las escuelas. El autor propone incorporar la materia bienestar y felicidad. No sé si fumó algo antes de escribirlo, pero él dice que hay que poner en el currículum esa materia. Más allá de que el libro es un poco, a veces te hace un utópico, este esquema